Bienvenidos a Audio Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas. Hoy comenzamos el capítulo 8, Sistemas lineales invariantes con el tiempo. En este capítulo 8 vamos a estudiar los siguientes módulos: sistemas lineales invariantes con el tiempo, ecuaciones en diferencias lineales, ecuación en diferencias homogéneas de segundo orden y ecuación en diferencias no homogéneas de segundo orden. En el capítulo anterior se estudiaron diversas propiedades de los sistemas. Dos de ellas, la linealidad y la invarianza en el tiempo, desempeñan un papel fundamental en el análisis de señales y sistemas, debido a que muchos fenómenos físicos se pueden modelar mediante sistemas lineales invariantes con el tiempo. Un problema fundamental en el análisis de sistemas es hallar la respuesta a una entrada determinada. Esto se puede obtener mediante ecuaciones en diferencias o explotando el hecho de la linealidad e invarianza en el tiempo. De lo anterior surge el concepto de sumatoria de convolución. Un sistema lineal invariante se puede formular mediante una ecuación en diferencias de coeficientes constantes, la cual se presenta de la forma general siguiente: a sub 0 de y sub n más a sub 1 de y sub n menos 1 hasta a sub n de y sub n menos n grande igual a x sub n. Resolver esta ecuación en diferencias consiste en encontrar una expresión para y de n, es decir, generar la secuencia de valores y en 0, y en 1, y en 2, etcétera, y en n, así hasta el infinito. Antes de estudiar apropiadamente los métodos de solución para la ecuación en diferencias, vamos a estudiar las propiedades importantes de los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Este será el tema del módulo 39, sistemas lineales invariantes con el tiempo. En este módulo vamos a estudiar qué cosas son un sistema lineal invariante, las propiedades de los sistemas lineales invariantes, tales como la superposición, el desplazamiento, la respuesta natural, la convolución. Los objetivos de este módulo son los siguientes: definir el concepto de sistema lineal invariante con el tiempo, definir el concepto de linealidad y de invarianza, definir el concepto de convolución. Las preguntas básicas que estaremos en capacidad de responder al terminar este módulo son las siguientes: ¿qué es un sistema lineal e invariante con el tiempo? ¿En qué consiste la convolución de dos señales? ¿Qué es la respuesta natural de un sistema? ¿De qué forma es la respuesta de un sistema lineal e invariante? En este mapa conceptual podemos ver brevemente los conceptos que vamos a estudiar. Veremos que los sistemas lineales invariantes se caracterizan por las propiedades de superposición y desplazamiento. Y estos sistemas se van a caracterizar también porque la salida se obtiene de la convolución entre respuesta natural y entrada. O sea, vamos a ver qué significa convolución, qué significa respuesta natural de un sistema lineal invariante con el tiempo. Definamos entonces qué cosa es un sistema lineal invariante. Un sistema se puede ver como cualquier proceso que produce una transformación de señales. Entonces, un sistema tiene una señal de entrada y una señal de salida que está relacionada con la entrada a través de la transformación que realiza el sistema. Nos vamos a interesar en el estudio del sistema con dos propiedades básicas: la linealidad y la invarianza, que desempeñan un papel fundamental en el análisis de señales y sistemas, debido a que muchos fenómenos físicos se pueden modelar mediante estos sistemas lineales invariantes con el tiempo. Un problema fundamental en el análisis de sistemas es hallar la respuesta a una entrada determinada. Esto se puede obtener mediante ecuaciones en diferencias o explotando el hecho de la linealidad y la invarianza en el tiempo. Veamos entonces las propiedades de los sistemas lineales invariantes. La primera propiedad de superposición. El principio de superposición establece que si un sistema se excita con k veces una función, entonces la respuesta es k veces la respuesta original. Si el sistema se excita con la suma de dos funciones, entonces la respuesta es la suma de respuestas individuales. Esto lo podemos ver gráficamente de la siguiente forma. Si ante la entrada xn la salida es y sub n, entonces ante la entrada k por xn la salida va a ser k por yn.
y ante la entrada k por x1 de n más x2, la salida será entonces k por y1 de n más y2. Veamos ahora la propiedad de desplazamiento. Si la excitación de un sistema lineal invariante se traslada en el tiempo, entonces la respuesta se traslada en la misma cantidad. Por ejemplo, tenemos entonces que si x en n menos n sub 0 es la entrada, la salida entonces será y en n menos n sub 0. Esa sería la propiedad de desplazamiento. Veamos entonces qué significa respuesta natural a un sistema lineal invariante con el tiempo. Respuesta natural es la respuesta de un sistema cuando se excita con el impulso digital unitario. Recordemos que el impulso digital unitario es la función que vale 0 si n es igual a n sub 0, vale 0 si n es diferente de n sub 0 y vale 1 solo para el valor de n igual a n sub 0. Esta respuesta natural, que es la respuesta al sistema cuando se excita con el impulso digital unitario, la vamos a denotar por h de n. En este caso vamos a tener delta n, va a ser la entrada, la salida entonces va a ser la respuesta natural h de n. Otra propiedad importante de los sistemas lineales invariantes con el tiempo es la convolución. Definamos qué cosa es la convolución entre dos funciones de variable discreta. La convolución de dos funciones de variable discreta x de n y h de n se define de la siguiente manera. Convolución de x de n con h de n es igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta k igual más infinito de h de k por x de n menos k. Notemos que aquí la suma corre por todos los enteros y la respuesta queda evaluada en el tiempo n. O sea, tenemos la sumatoria de h de k por x de n menos k. Eso es lo que vamos a definir como convolución de dos funciones de variable discreta. Cuando un sistema lineal invariante se excita con una señal cualquiera xn, la respuesta es la convolución entre la entrada y la respuesta natural. Por tanto, vamos a tener que la salida del sistema va a ser la convolución entre la entrada y la respuesta natural del sistema. Recordemos que la respuesta natural del sistema es la respuesta cuando al sistema se le aplica el impulso digital unitario. Por tanto, tenemos que la respuesta va a estar dada, y sub n va a ser igual a la convolución de la respuesta natural con la entrada. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Encuentre la fórmula para expresar la siguiente suma. Sumatoria desde k igual 0 hasta n de gamma a la k. Vamos entonces a encontrar cuál es el valor de esta sumatoria que se va a utilizar mucho en este módulo. Veamos entonces, vamos a obtener entonces la respuesta para esta expresión. S de n no es más que la sumatoria desde k igual 0 hasta n de gamma a la k. O sea que podemos escribir S de n de esta manera. Aquí tendríamos 1 más gamma cuadrado, etcétera, más gamma a la n. Vamos a tomar esta relación y la vamos a multiplicar por gamma. Por tanto, aquí tendríamos gamma de S de n va a ser igual a gamma más gamma cuadrado más gamma a la 3, etcétera, más gamma a la n más 1. Y ahora vamos a restar de esta expresión, vamos a restarle esta otra expresión. Restando estas dos expresiones vamos a tener que 1 menos gamma por S de n va a ser igual a 1, que es este primer término. Notemos que este término se cancela con este, x cuadrado con x cuadrado, aquí viene el término x a la 3, se cancela, este gamma a la n se va a cancelar con el gamma a la n que queda aquí, solo nos quedaría este último término, sería 1 menos gamma a la n más 1. Suponiendo que gamma es diferente de 1, tendríamos que S de n va a ser igual a 1 menos gamma a la n más 1 sobre 1 menos gamma. Esto es suponiendo que gamma es diferente de 1.
Notar que el caso de gamma igual a 1 es un caso trivial, porque representar aquí 1, como tenemos n más 1 término, pues nos quedaría simplemente n más 1. Por tanto, esta es la expresión para la sumatoria que nos pedían calcular. Veamos entonces que la respuesta de la sumatoria desde k igual 0 hasta n de gamma a la k no es más que 1 menos gamma a la n más 1 sobre 1 menos gamma, cuando gamma es diferente de 1. Si tomamos que el valor absoluto de gamma sea menor que 1, entonces la suma de los infinitos términos va a ser igual a 1 sobre 1 menos gamma. Evidentemente, si el valor absoluto de gamma es menor que 1, cuando n tiende a infinito, este término tiende a 0. Otra fórmula importante sería la siguiente: sumatoria desde k igual m hasta n de gamma a la k. Vamos a encontrar entonces una fórmula para expresar esta suma. Vamos a ver entonces esta suma cómo nos quedaría. Sería sumatoria desde k igual m hasta n de gamma a la k. Esta sumatoria desde k igual m hasta n de gamma a la k la podemos escribir como la sumatoria desde k igual 0 hasta n de gamma a la k menos la sumatoria desde k igual 0 hasta m grande menos 1 de gamma a la k. O sea, aquí, utilizando las propiedades de la suma, evidentemente que esta suma finita se puede expresar de esta manera. Pero para cada una de estas sumas, ya nosotros habíamos hallado la expresión de la suma. Por tanto, aquí tendríamos 1 menos gamma a la n más 1 sobre 1 menos gamma, menos, aquí tendríamos 1 menos gamma a la m menos 1 más 1, eso nos quedaría m sobre 1 menos gamma. Y agrupando entonces esta fracción, aquí nos quedaría gamma a la m menos gamma a la n más 1 sobre 1 menos gamma. Esto en el caso de que gamma sea diferente de 1. Por tanto, esta es la fórmula que hemos encontrado para esa expresión. Veámoslo aquí en la presentación. Tenemos que la sumatoria desde k igual m hasta n de gamma a k va a ser igual a gamma a la m menos gamma a la n más 1 sobre 1 menos gamma, si gamma es diferente de 1. Nuevamente aquí ocurre lo mismo que en el caso anterior. Si el valor absoluto de gamma es menor que 1, la suma de los infinitos términos va a ser igual a gamma a la m sobre 1 menos gamma. Vamos a ver entonces otro ejemplo de cómo se encuentra la convolución entre funciones. Encuentre la convolución entre las funciones h de n igual a 1/3 a la n de u sub n con x1 igual a u sub n, a u de n, perdón, y en el otro caso h de n igual a 1/3 a la n de u sub n y x2 de n va a ser igual a u de n menos u de n menos 1. O sea, aquí nos están dando una entrada que está dada por la función escalón unitario y esta es la respuesta natural. Aquí nos están dando otra entrada y la misma respuesta natural. Por tanto, cuando hallemos la convolución, lo que estaríamos hallando son las salidas a este sistema, cuando esta es la entrada en el primer caso y en el caso B cuando esta es la entrada. Vamos entonces a resolver este ejemplo. O sea, vamos a ver el primer caso. Y aquí yo tendría en A, me están dando que h de n es igual a 1/3 a la n de u de n. Y me están dando la entrada x1 de n igual a u de n. Hallemos entonces la convolución. La convolución y de n, que es la convolución entre h de n y x1 de n, escribamos aquí y sub 1 de n, va a ser igual, si recordamos la fórmula de la convolución, va a ser igual a la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta más infinito de h de n por x1 de n menos k, de h de k, perdón, por x1 de n menos k. Vamos entonces a sustituir que tenemos aquí h de k. Aquí tendríamos la sumatoria desde k igual menos infinito
hasta más infinito de 1/3 a la k de u sub k, y x1 de n menos k no es más que u de n menos k. Vamos entonces a ver qué cosa nos da u en k por u de n menos k. Recordemos que u de k es igual a 0 si k es menor que 0 y 1 si k es mayor o igual que 0. Y u de n menos k va a ser igual a 0 si n menos k es menor que 0, es decir, si k es mayor que n. Y 1 si n menos k es mayor o igual que 0, es decir, si k es menor o igual que n. Por tanto, aquí tenemos, si tomamos la multiplicación de estas dos funciones, la de esa multiplicación va a ser 0 si k es menor que 0, y va a ser 0 también si k es mayor que n, y 1 en los otros casos. Por tanto, esta suma que tenemos acá, obtenemos lo siguiente, que y1 de n va a ser igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de 1/3 a la k. De 1/3 a la k. Y si recordamos el valor, esta fórmula la habíamos obtenido anteriormente, esto sería 1 menos 1/3 a la n más 1 sobre 1 menos 1/3. Por tanto, de aquí podemos concluir para el inciso A que teníamos que h de n es igual a 1/3 a la n de u sub n, y que x sub 1 de n era igual a u sub n. La convolución nos daba y1 de n, que va a ser igual a 3 sobre 2, que multiplica 1 menos 1/3 a la n más 1 por u de n. Esta va a ser entonces la respuesta a este sistema entre la entrada x1 si la respuesta natural es 1/3 de u sub n. Veamos entonces el inciso B. El inciso B teníamos la misma respuesta natural, pero la entrada x2 de n era u sub n menos 1, u sub n, la entrada era x de n era igual a u sub n menos u de n menos 1. Para entonces hallar y2 de n, nosotros podíamos utilizar nuevamente la fórmula de la convolución. Pero aquí también podríamos utilizar el hecho de que el sistema es un sistema invariante con el tiempo. Por tanto, fíjense que esto no es más que x2 se puede escribir como x1 en n menos x1 en n menos 1. Como el sistema es lineal e invariante con el tiempo, pues entonces y2 de n no sería más que y1 en n menos y1 en n menos 1. Y esto nos daría igual, utilizando la respuesta que habíamos obtenido para y1, sería igual a 3 medios por 1 menos 1/3 a la n más 1 por u de n, menos, aquí nos tendríamos entonces 3 medios por 1 menos 1/3 a la n por u de n menos 1. Y esta sería entonces la respuesta para el inciso B con esta entrada x2. Veamos entonces el gráfico de estas dos soluciones. Las soluciones que encontramos fue y sub 1 de n igual a 3 medios de 1 menos 1/3 a la n más 1 por u de n, y y sub 2 de n igual a 3 medios por 1 menos 1/3 de n más 1 por u de n menos 3 medios de 1 menos 1/3 a la n por u de n menos 1. Esta sería entonces, este es el gráfico de la convolución con la primera entrada x sub 1, y veamos ahora el gráfico de la convolución con la entrada x sub 2. Fíjense que con la entrada x sub 2 solo tenemos
cuatro valores aquí donde la función es diferente de 0. Ya después converge hacia 0. Veamos entonces otro ejemplo. En un sistema lineal e invariante con el tiempo, determine y sub n, y de n, sabiendo que h de n es igual a alfa a la n por u de n menos u de n menos 6. Y x de n es igual a u de n menos u de n menos 4. O sea, aquí tenemos una respuesta natural, aquí tenemos una entrada, queremos saber cuál es la salida del sistema. Y habíamos visto que la salida del sistema no es más que la convolución entre la respuesta natural y la entrada del sistema. Por tanto, resolvamos este ejemplo aquí en el presentador visual. O sea, tenemos entonces que h de n es igual a alfa a la n por u de n menos u de n menos 6. Y que x de n, la entrada, es igual a u de n menos u de n menos 4. U de n menos 4. Entonces, hallemos la convolución. O sea, y de n va a ser igual a... Vamos entonces primeramente a escribir esta xn como x1 de n menos x2 de n, donde x1 de n va a ser la función de escalón unitario y x2 de n va a ser la función de escalón unitario pero desplazado en 4. Vamos entonces a hallar la respuesta de este sistema con este x1 y después utilizar las propiedades de linealidad e invarianza. Por tanto, vamos a hallar y1 de n, que sería la convolución de la respuesta natural con la primera función x1. O sea, aquí tendríamos entonces la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta acá de alfa a la n, que multiplica a u de k menos u de k menos 6 por x1, que es u de n, nos quedaría u de n menos k. Entonces vamos a ver qué tenemos. Aquí es desde k igual menos infinito hasta más infinito. De alfa a la n, u de k menos u de k menos 6 por u de n menos k. Eso sería lo que tendríamos que hallar. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos dentro de ese símbolo sumatoria. Esto lo podemos escribir de esta manera. La sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito, aquí es alfa a la k. De alfa a la k por u de k por u de n menos k. Menos, aquí nos quedaría, yo voy a utilizar otra hoja porque aquí no se va a ver correctamente. O sea, veamos, teníamos que y1 de n era igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta infinito de alfa a la k, que multiplica a u de k menos u de k menos 6 por u de n menos k. Vamos a escribir esta sumatoria como la resta de dos sumas. Desde k igual a menos infinito hasta más infinito de alfa a la k por u de k por u de n menos k menos la sumatoria desde k igual a menos infinito hasta infinito de alfa a la k por u de k menos 6 por u de n menos k. Esto sería lo que tendríamos que ver acá. Esta sumatoria, fíjense que es análoga a la que hicimos en el ejemplo anterior, donde alfa era igual a 1/3. Por tanto, esta sumatoria nos queda simplemente la sumatoria desde k igual 0 hasta n de alfa a la k. Esto sería lo que nos quedaría esa primera sumatoria.
Y esta sumatoria que está aquí, lo que nos va a quedar, haciendo el mismo análisis, es la misma sumatoria, pero esta sumatoria no empezaría de 0, sino empezaría de 6. Por tanto, aquí tendríamos la sumatoria desde k igual 6 hasta n de alfa a la k. Es lo que tendríamos aquí. Esto aquí, este me quedaría multiplicado por u de n y este multiplicado por u de n menos 6. Por tanto, utilizando las fórmulas, esto nos quedaría 1 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa por u de n. Aquí tendríamos menos 1 menos, como aquí la suma va desde 6 hasta n, esto sería alfa a la 6 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa por u, aquí sería de n menos 6, u de n menos 6. Estos serían entonces la respuesta de y1 de n. Esta sería la respuesta de y1 de n. Vamos entonces a encontrar la respuesta a todo el ejercicio. Recordemos que teníamos que la entrada x de n la habíamos expresado como x1 de n menos x2 de n, donde x1 de n era la función escalón unitario u de n y x2 de n era la función de escalón unitario u de n menos 4. Queremos hallar la respuesta y de n. Como el sistema es lineal, aquí tendríamos que la respuesta x1 de n es el y1 de n que habíamos encontrado. Como el sistema es invariante en el tiempo, aquí tendríamos que la respuesta x2, que no es más de u de n menos 4, no sería más que y1 de n menos 4. Por tanto, ahora podemos sustituir las respuestas que habíamos encontrado y esto nos quedaría. La respuesta final sería la siguiente, sería 1 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa por u de n menos alfa a la 6 menos alfa a la n más 1 sobre 1 menos alfa por u de n menos 6 menos, y ahora lo que tenemos que tomar es esta misma respuesta, pero desplazada en 4. Esto nos quedaría entonces menos 1 menos alfa a la n menos 3 sobre 1 menos alfa por u de n menos 4. Y aquí nos quedaría menos, con este menos nos daría más alfa a la 6 menos alfa a la n menos 3 sobre 1 menos alfa, y aquí nos quedaría sustituir n menos 4 donde está la n, nos quedaría u de n menos 10. Esta sería la respuesta a este problema. Con esto terminamos lo relativo al módulo 39. En el siguiente módulo vamos a ver las ecuaciones en diferencias lineales. Muchas gracias.